música de fondo. Uy, perdón, soy yo. No hay problema, no hay problema. Música funcional. No me molesta, no me molesta. Siguen ingresando. Profe, ¿qué disciplina se arranca por lo más difícil y se deja lo más fácil para el final? Va, un ejemplo de eso, de lo que estaba hablando el compañero que siempre decía que se arranca siempre generalmente por lo más fácil y a lo más complejo. Me explico El, que esa era una de las formas. el tema es que hay teorías que respaldan esto. Y eso lo vamos a ver en psicología. Perdónenme que no es que me haga la misteriosa, pero si no, estamos hasta las 2 de la mañana acá. Ah, A las bueno, 5 bueno. ¿Cómo? ¿Qué cosa, profe? amanecimos, profe. Sí, seguimos. Claro, ¿no? Además se me van mezclando y no terminamos más. Y eso ¿Qué cosa, profe? que preguntaban, esta cuestión de enseñar de lo más simple a lo más complejo, o al revés, de lo más complejo a lo más simple. Y yo decía que esto lo vamos a ver en psicología, y digo, no es que me esté haciendo la misteriosa y no quiera responder, el tema es que si yo empiezo a responder eso, nos vamos, y nos quedamos hasta las 3 de la mañana y no vemos, no seguimos con Contreras, y vamos a estar en noviembre y todavía vamos a estar con Contreras. Eso decía, que lo vamos a ver porque hay teorías del aprendizaje que explican por qué debería ser conveniente, ¿no?, en ciertos temas, poder enseñar de lo simple a lo complejo, ¿sí? No así tan sencillo como lo estoy diciendo, hay otras condiciones, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a ver. Hay un autor que se llama Ausubel, ¿sí?, que habla del aprendizaje significativo, y tiene en su teoría cuestiones muy interesantes para pensar las clases, cómo organizar las clases, ¿sí? Pero eso en psicología, ¿sí? Aunque más adelante también vamos a ver la cuestión de la metodología didáctica, ¿sí? Sobre todo un concepto que es el de construcción metodológica, ¿sí? No es que la metodología está ahí, es una receta o una técnica, sino que justamente se construye, ¿sí? Y tiene ciertas condiciones, ¿sí? Pero, Perdón, que que me sí, perdí esa parte de la construcción metodológica. claro, que yo decía en respuesta, porque había un compañero que se quedó con tu pregunta y quería que la respondiéramos ahora. Esto de por qué, o qué ciencia, o en qué disciplina se puede enseñar de lo más complejo a lo más simple. Entonces yo lo que decía es que eso lo íbamos a ver en psicología cuando veamos teorías del aprendizaje, ¿sí?, que tiene relación obviamente con didáctica, pero hay ciertas teorías que respaldan, ciertas investigaciones que respaldan de por qué ciertos temas podrían enseñarse de esa manera, ¿no? Pero con ciertas condiciones, no así tan sencillo como lo estoy diciendo ahora. Lo estoy diciendo muy brevemente, ¿sí? Muy brevemente. Y digo que en esta materia, sí, digo que en esta materia vamos a hablar de lo metodológico, pero en cuanto a una construcción metodológica, no como algo que está y el método es una receta o algo ya dado, no, sino que se construye teniendo en cuenta el contexto, teniendo en cuenta el grupo escolar, teniendo en cuenta un montón de condiciones, ¿sí? Yo les dije en un principio, no hay recetas para enseñar. Ya, sáquense esa idea de la cabeza. No hay recetas, no hay una manera de enseñar. No la hay. Existen muchas maneras, ¿sí? Muchas maneras, y también cada uno encontrará su manera, ¿sí?, que tendrá que ver con su trayectoria, con su experiencia, con su historia de vida, con sus intereses, con su posicionamiento ético, político, ¿sí?, y demás, ¿sí? Bien. ¿Alguna otra pregunta con respecto a esto? Me encanta porque van tirando temas que vamos a ver, y ustedes van a decir, nos está mintiendo, o sea, ¿cuándo vamos a ver esto? Nos interesa esto. Pero bueno, hay que tener paciencia. Esta materia es anual, así que tiempo hay de sobra. Bueno, estábamos No, la verdad que todo lo que da, profe, es muy interesante. Siento que no voy a llegar a terminar de comprender todo, porque es mucha información, pero a mí lo que me está sirviendo un montón, que lo tiro porque por ahí a algún compañero le sirve,
Ujú. que lo que hago es que leo en voz alta los textos que manda, los grabo en un audio como si fuera un podcast, y después cuando estoy haciendo otras cosas, estoy trabajando, lo que sea, me pongo el audio que yo leí del texto Ah, y vuelvo a reescuchar lo que ya leí, y de ahí hago resúmenes o demás, bueno, eso ya es otra cosa, pero me sirve mucho eso para llevarlo conmigo a ese texto, y poder reproducirlo en donde sea. Eso me sirve mucho. buenísimo, buenísimo. Yo armé, creo que a usted no se lo mandé, porque esta misma materia la doy en otra institución, por eso puedo llegar a confundirme. Pero yo armé un podcast, hablando de podcast, un audio, ¿sí? Sobre Contreras. Pero la idea es que yo quería primero que lo charlemos, y después, sí, armé una clase, ¿sí? De Contreras, un audio. Pero la idea es que lo hablemos acá y después lo tendrá. Así que bueno, buenísimo. Sí, los podcasts es lo más. Es lo que surgió, por lo menos para mí, Aparte el año que si pasado. trabajás con él en algo que tenga que ver con estar mucho tiempo sentado o demás, está muy bueno. Está muy bueno porque te resuelve muchísimo. Vas escuchando mientras haces cosas. Bien, bueno, entonces, volvamos. Estábamos hablando, que ya lo estuvimos hablando, esta paradoja, esta relación paradójica entre la didáctica y la enseñanza, que yo lo que me quedé pensando en lo que dijo Fabián, es que no es que no están relacionadas, no se refiere a eso, sino que se refiere que se espera que suceda algo que no sucede, por esta cuestión de la complejidad de lo social que interviene, esto que estábamos diciendo. ¿Sí, Fabián? No es que no están relacionadas, no estoy diciendo eso, no dice eso Contreras, ¿sí? No es que dice eso. Dice que la relación es paradójica en esto, que se espera que pase, si es de acá para acá y de acá para acá se espera, no sucede. Bueno, por esta cuestión que estábamos diciendo de los intereses, las dinámicas, los flujos sociales, ¿sí? La dinámica social, ¿sí? Bien. Profe, ¿y qué sería lo que se espera y lo que no sucede? Porque ya esperar algo es raro también. A ver, ¿cómo sería eso? No, puntualmente, esto que vos decís, se espera algo que no sucede. ¿A qué te referís puntualmente? Se espera que la enseñanza sea guiada, ¿sí? Por todo lo que produce la didáctica, y eso no sucede, dice Contreras. ¿Por qué no sucede? Justamente porque la enseñanza es un objeto de estudio totalmente complejo y atravesado por dinámicas, tensiones y flujos que tienen que ver con lo social, con este movimiento social, con intereses, con disputas, ¿sí? Con debates, ¿sí? La enseñanza siempre está en el foco, como en el ojo de la tormenta, siempre. Siempre lo que se cuestiona es la enseñanza, y se cuestiona las maneras de enseñar, se cuestiona a los y las docentes de cómo enseñamos, que no sabemos enseñar, que no podemos, ¿sí? Que cualquier persona puede venir a reemplazarnos, digo, hay ejemplos, muchos en estos últimos años, ¿sí? A eso me refiero, de que se esperaría, ¿sí? Digamos, pero no es una relación, digamos, o sea, de la enseñanza, o sea, la enseñanza es un objeto de conocimiento de la didáctica, pero la didáctica no guía a la enseñanza. ¿Se entiende? En eso es lo que no sucede. ¿Sí, Micaela? ¿Un poco? Sí. ¿Sí? Bien. Sería como que se espera que se enseñe de tal manera y no sucede. ¿No sucede o no tendría que suceder? No, porque no hay una sola forma de enseñar, digamos. No, claro, pero además porque si no, no tendríamos en cuenta esta cuestión de lo social. Es decir, la enseñanza como práctica social, además de que es una práctica humana. ¿Sí? Además con esta cuestión de que el que enseña se compromete con eso que enseña. ¿Sí? Que tiene que ver, estoy súper trabada, que tiene que ver con una cuestión ética. ¿Sí? Hay un compromiso por parte del que enseña, ¿sí? ¿Entienden? Pero, sin embargo, la enseñanza, como una práctica social, justamente no se mueve, dice, guiada por la didáctica, lo dice Contreras, ¿sí? ¿Alguien más había levantado la mano? Ah, José. ¿Emanuel? Sí, no, pero
yo trabajo en escuelas, soy idóneo, y lo que he visto después del tema después de lo que ha pasado con la pandemia, muchas cabezas, muchas familias cambiaron su manera de pensar. Ajá. Con esto de la verdad que algunos grupos, y es verdad todavía, que algunos grupos piensan de que los docentes somos reemplazables, que siempre hay alguien que puede enseñar mejor, Ujú. o de que en realidad nosotros somos los más vagos, porque he escuchado de eso. Sí. Pero después de la pandemia, o todavía, Ujú. muchas de las familias han dicho de que, o han cambiado su pensamiento, de que no es fácil enseñar, Ujú. de que no es fácil estar enfrente de un grupo grande. Eso Ujú. que hay familias que tienen 3, 4 hijos, hijas. Ujú. El tema es cuando se presentan 25, Ujú. ¿no? Sí. Por ahí yo le escuchaba a usted diciendo que hay grupos, no sé en realidad, es una pregunta, no sé todavía qué grupos siguen pensando esas cosas. En realidad, yo siempre pensé que las familias solamente pensaban eso, las familias en las escuelas. Hubo un caso incluso que una mamá hasta casi se largó a llorar a comienzo de este año porque se dio cuenta que no podía enseñar, no tiene incluso la paciencia. Bueno, después había casos de que había familias que tuvieron que volver a o recordar temas anteriores que habían olvidado, Ujú. otras que habían aprendido cosas porque por diferentes motivos nunca pudieron asistir a la escuela y entonces aparecieron eso de que yo aprendo con mi hija o con mi hijo y es muy difícil. Ujú. Sí. Seguramente hay grupos que piensan que los docentes somos vagos o reemplazables, Sí. pero no sabría yo quiénes todavía siguen pensando eso. A ver. Es una pregunta, Vos porque pensá- es verdad, Sí, sí. escucho todavía eso, pero no sé, no sabría Mirá, quiénes son los que... sí, mirá, tenés los medios de comunicación, cada vez que hay una situación de medida de fuerza de parte del gremio docente, de los y las docentes, hay toda una serie de comentarios al respecto. Algo que Son no como cambió nunca. una secta del mal. No sabría decirte, pero los medios de comunicación juegan su rol principal ahí, en eso. Fíjense el ejemplo que le decía de Alicia, de ese recorte, de ese título, que no es el sentido que ella dice en la entrevista, ¿sí? Entonces, los medios de comunicación también hacen su juego, ¿sí? También direccionan, digamos, la manera de pensar de las personas, ¿sí? Entonces, hay personas que por ahí no están muy atentas y escuchan y repiten eso que escuchan, ¿no? Entonces los docentes no quieren trabajar, Sí, entonces tal cual. cualquiera podría dar clase, digo, ha pasado situaciones, digo, ejemplos, no sé, medida de fuerza no sé, del gremio ATE, por ejemplo, acá en San Martín, donde, ¿no? Entonces hubo grupo de personas que dijeron, entramos igual a la escuela, la limpiamos y damos clases nosotros, nosotras. Digo, eso pasó, entonces, eso es, por un lado, no respetar, digo, esta es mi opinión, no respetar un pedido, un reclamo de un sector que trabaja en educación, y por el otro es creer que cualquiera puede dar clases. Digo, dar clases... Sí, aparte es como desvalorizar también a esos profesionales que están capacitados porque para algo estudiaron y Exactamente. querer sentir que están en la misma altura o en lo mismo, de la misma manera capacitados, pero con una totalmente desinformación y invisibilidad en un montón de cosas que pasan dentro de la escuela que ellos no tienen ni idea. O sea, ellos saben que dejan a sus hijos y los pasan a buscar a la salida y no tienen idea lo que pasa dentro de la escuela. O eso mismo que decíamos el otro día, de que muchas veces los profesores para poder dar clases ponen plata de su bolsillo y eso a nadie le interesa. Y cuando salen a pedir por sus derechos y pedir por condiciones laborales dignas, son como detalles que a nadie le interesa. O sea, son como que no tienen idea, opinan desde una desinformación increíble. Tiene que ver con esto, José, Emanuel.
¿sí? Bien, Grupos, no perfecto. sé. Tampoco quiero entrar en esos discursos que dicen, la gente dice. ¿Quién es la gente? La gente somos todos, todas. Digo, pero sí saber que cada vez que hay una situación en la cual está, digo, no sé, ejemplo, cuando aparecen las pruebas PISA, ¿escucharon alguna vez las pruebas PISA? En el texto de Axel Rivas lo va a nombrar. Bueno, las pruebas, ¿sí? Cada país se presenta, ¿no?, a una cantidad de pruebas, ¿no?, una tipo olimpiadas de matemáticas, de ciencias, y hay como un ranking de cuáles son los países que mejor puntúan, ¿sí? Y bueno, de ahí sale el dato de que Finlandia es el mejor país del mundo en cuanto a educación, ¿no? Y bueno, hay que hacer todo un análisis bastante crítico y profundo de eso, ¿sí? Entonces, cada vez que aparece que hay el resultado de las pruebas PISA, bueno, ahí empieza la situación de criticar a los... Perdón, Silvana, por ahí habría que ver dónde viene el origen de la información, los datos, y fundamentar bien todos los criterios. A mí me lo han dicho varias veces y yo le digo, bueno, presta atención de qué estás leyendo, si no, somos teléfonos descompuestos y nos encanta también hacer ese papel, ¿no? Por eso digo esto, cuando no quiero entrar en eso. ¿Cómo, Iván? ¿Se escucha bien? Sí, dale. El problema más grande que tenemos hoy por hoy es que se descubrió que con un título y una foto de una portada, ya está, ya se genera la tendencia que se quiere, porque la gente lee el título y muy poca va a leer el texto. Entonces se descontextualiza generalmente todo. Y bueno, los medios que están tratando de que la grieta sea cada vez más grande son profesionales en eso, ¿viste? Es así. Bueno, por eso... Y aparte ganan plata de eso, porque tienen al consumidor, captan la mayor cantidad de consumidores y ganan plata de eso en realidad. O sea, va también por ahí. Bueno, por eso digo, la enseñanza es un objeto de estudio totalmente complejo porque juegan intereses de muchísimos sectores, ¿sí? No se trata solamente, digo, si nosotros hablamos de la enseñanza, no es solamente un docente frente a un grupo escolar. Eso es lo que vemos en el aula, pero no es solamente eso, ¿sí? Digamos, hay que hacer como una mirada mucho más amplia, general, y mirar esa aula, esa escuela, esa comunidad, dónde está esa escuela, dónde está contextualizada, cuál es la población que va a esa escuela, cómo, ¿sí? De dónde viene, como decía Andrés que preguntaba, ¿y quién regulariza o quién controla o quién dice que hay que enseñar y cómo? Bueno, toda una cuestión que vamos a ver que hay distintos niveles, que viene desde nación y va como bajando en distintos niveles hasta que llega a esa aula, ¿sí? Y en esa bajada hay un montón de cuestiones de intereses, de cruces, de debates, ¿sí? Y bueno, estas evaluaciones siempre tienen que ver con organismos internacionales, ¿sí? Que financian ciertas investigaciones y no otras. Bueno, hay toda una cuestión, ¿no? Por eso no es tan fácil cuando uno opina sobre enseñanza o sobre educación, desde dónde dice eso que dice, ¿no? Y ser cuidadosos y cuidadosas cuando hablamos al respecto, digo, y no engancharse en eso. Digo, por eso yo tampoco quiero entrar en eso, decir, la gente dice, bueno, ¿quién es la gente? ¿Qué dice la gente? ¿Quiénes son la gente? ¿No? Porque una cosa es cuando uno lo dice, cuando va al supermercado, se encuentra con alguien y lo comenta, y otra cosa siendo profesional de la educación, ¿no? Uno tiene que tener una fundamentación, una postura obviamente armada, pero no desde el sentido común, no desde el dicho porque sí, sino con un sustento. Para eso estamos estudiando, para eso nos estamos formando. Graciela. Profe, sí, usted, bueno, que es profesora y a los que son igual, cuando pasó esto de la pandemia, tuvieron que replantear, así llamaron a los grupos, por ejemplo, de didáctica para ver cómo iban a hacer para dar las clases y todo eso, ¿o se planteó así? ¿O cómo fue quiénes fueron los primeros que fueron los convocados para ver de qué manera dictaban las clases? Bueno, en las instituciones donde yo trabajo hay equipos de trabajo de profes, donde tenemos distintas reuniones que se llaman reuniones de articulación, ¿sí? En nivel terciario tenemos horas para reunirnos y articular y justamente comentar, intercambiar experiencias, ¿sí?
se armaron como redes de apoyo, porque también hubo momentos que había muchos profes que no tenían experiencia en el manejo de la tecnología, ni en el aula virtual, entonces bueno, los que sabían un poco más colaboraban o intercambiaban estrategias o recursos o plataformas para poder dar clases, ¿sí? Pero todos y todas creo que tuvimos que aprender muchas cosas en muy poco tiempo, ¿sí? En muy poco tiempo. Yo me encontré armando un canal de YouTube, por ejemplo, nunca jamás me imaginé que me negaba totalmente, pero bueno, si era una de las maneras de poder garantizar la trayectoria de mis estudiantes, de poder conectarme con mis estudiantes, bueno, tuve que hacerlo, igual que los grupos de WhatsApp, igual que los armados de los audio clases o podcasts. Bueno, tuvimos que salir a investigar y qué de la tecnología podía ser enriquecedora para nuestras prácticas, ¿sí? Pero yo creo que todos coincidimos en que tuvimos que mantener el lazo, ¿no? Este lazo pedagógico, el vínculo pedagógico, y algunas, bueno, pudimos lograrlo, más allá de la pantalla, ¿no? Además de sostener emocionalmente a muchos estudiantes también, ¿sí? Fue un año difícil y este sigue siendo igual también de complejo. Y en base a esto que dice, ¿usted cree que se va a replantear la didáctica, por ejemplo, esto que hablaban recién de, según el contexto social, cómo se va a plantear otra vez la didáctica? O sea, ¿cree que va a haber un cambio o se va a esperar a que esto cambie? Mirá, hay cosas que, a ver, ¿cómo decirte? Es largo de hablar esto. Hay cosas que podemos pasar en limpio y decir esto aprendimos, y otras que seguimos peleándola, en el sentido de que hay ciertos sectores, o hay ciertos profes con ciertas formaciones que son bastante rígidos en poder aceptar que hay cambios que se pueden hacer, ¿no? Yo creo que hay un momento de oportunidad, ¿sí? Lo podemos ver, un momento de oportunidad para ser flexibles en cuanto a los recursos, las maneras de evaluar. Fíjense esto de la asistencia. Antes la asistencia jugaba un rol importante en la aprobación o no, la promoción o no de una materia. Bueno, ahora no se está tomando asistencia, y sin embargo lo que podemos pensar es que la asistencia se puede registrar a través de la entrega de un trabajo práctico, a través de un audio que el estudiante manda diciendo, profe, estoy mirando la materia, estoy llevándola, pero bueno, deme tiempo. Digo, algunos atendemos a esas situaciones en particular, y otros no, y otras no, y esas son decisiones, digo. Yo no podría hablar de un cambio total, de un cambio rotundo en toda la educación. No, yo puedo hablar de mi experiencia como profe en estas materias que doy, y sí escucho a algunos profes que les ha cambiado la cabeza, o que han visto que hay recursos maravillosos para usar en la tecnología, y otros que se siguen resistiendo. Digo, no podemos hablar de un cambio rotundo, pero sí creo que es oportunidad justamente para hacer algunos ajustes, sobre todo con lo burocrático que tiene la educación, ¿sí? Sobre todo los trámites, los documentos, las entregas, las fechas, todo eso se tuvo que flexibilizar, pero a la fuerza se tuvo que flexibilizar. Entonces, ¿por qué no aprovechar? Digo, no sé, les doy un ejemplo y después lo dejo hablar a Santiago. Un ejemplo, las escuelas primarias, por ejemplo, ¿no? Que no sabían bien cómo conectarse con sus estudiantes, hasta que encontraron y descubrieron que existía el Zoom o que existía el Meet. Bueno, cada tanto nos vamos a encontrar. Bueno, no es un encuentro obligatorio, se conecta el que puede, ¿sí? Eso fue hasta el año pasado. Ahora directamente hay un cronograma de Zoom, y ahora es obligatorio ese Zoom. ¿Se entiende? Entonces, como que a la larga, esas situaciones que encontramos como posibles se terminan instalando como obligaciones y son rígidas. Entonces ahí no habría cambio. O sea, ¿qué cambió? Cambio la plataforma, pero sigo estando estanco en el sentido de cero flexibilización, cero reconocimiento de que hay familias que no tienen cómo conectarse, que no, digo, ustedes lo cuentan, me dicen, me estoy conectando con datos. Como que en ese caso, los profesores es una pena, es terrible, porque yo no tengo, digamos, niños en mi ámbito, pero es terrible porque, como vos decís, aparte hay familias que tampoco tienen los elementos electrónicos para que esos chicos se conecten, no solo por el internet, y por ahí hasta por ahí se privan de cosas materiales que necesitan,
o no pueden conseguir los materiales para llevar las clases, porque muchas veces les piden materiales para las clases que no los pueden comprar. Entonces, también ahí cuestionan al alumno de, ¿por qué no trajiste la fotocopia? Y bueno, también ponete en el lugar, ¿no? Y la desigualdad es cada vez más grande, ¿no? De quienes sí pueden acceder porque tienen los recursos y los que no lo tienen. ¿Santiago? Hace rato que estás con la mano levantada. Y fui. Hola, ¿me escuchás? Sí. Joya. Me traba un poquito, por ahí se va a trabar capaz. Si no apagas la cámara, Hablando de todo un poco. A ver, fíjate, a ver. ahí va. ¿Puede ser? A ver. Hola, hola. Dale, dale, sí. Sí, se te escucha bien. Bueno, en realidad quería aportar una reflexión a algo que se estaba hablando antes, igual ahora se contextualizó todo, pero creo que tiene que ver con esto mismo. También tomando en cuenta no solamente lo que escribe, digamos, Contreras, sino también cómo Camiglioni empieza con sus textos. En realidad me parece que es re necesario como futuros docentes, futuras docentes, el hecho de entender que la didáctica funciona a partir del movimiento social, digamos, y de cómo uno articula, por ejemplo, un determinado tema, en este caso la música, no sé, las escalas musicales, o sea, ese trabajo, digamos, de poder articular lo que es un contexto social, una persona determinada, para poner un objetivo, perdón, concreto, no un aula, digamos, de 20 o 30 personas, sino una persona, como uno articula para que su contexto y el propio pueda llegar a encontrar el canal de que esa escala musical se enseñe, por ejemplo, ¿no? O sea, es re fuerte, sobre todo con lo que estaban diciendo al último, de esto del contexto. Nada, a mí me ha pasado de tener docentes en el ámbito musical porque me dedico a la música a nivel, digamos, casi profesional, por así decirlo. Tengo mi proyecto, tengo mi banda. Pero el aprendizaje, digamos, de todo eso, no solamente ha conllevado la educación formal que se le dice, ¿no? Sino, obviamente, rebuscármela por un montón de lados, el internet, bueno, también, pero después profes, otras personas que saben más. Y me ha tocado a eso, profesores que están con tantos quilombos, o sea, tantos problemas personales que no se abren de eso para enseñar, y enseñan a partir de eso, y no te observan, no te observan, no lo observan a uno como persona también, como estudiante, y también la transmisión de determinados temas es una cosa. Y me han tocado profesores, quizás no con un título concreto, pero sí maestros. A mí me gusta esa palabra porque me parece muy fuerte. Conozco una persona que me ha enseñado la música, pero no la música, cómo se toca un instrumento así nomás y listo, ya lo sabes. Sino me ha enseñado como una filosofía de vida con respecto a la música. O sea, se ha abierto de su contexto social y de su persona, y también de la mía, ha observado la mía y todo, pero ha sabido demostrarme, digamos, y abrirme un paraguas infinito de posibilidades como es la música, amigo. Soy re emocional en ese sentido por eso, porque creo que esa persona logró poder transmitir nada, como esto, pudo transmitir, y hasta hoy en día lo sigue haciendo, ya tiene cerca de 80, 90 años, y sigue transmitiendo la música con un amor que hasta las niñas más chiquititas se quedan mirándolo y aprendiendo. Es muy fuerte eso, porque se la rebusca constantemente, digamos, ¿no? En todos los contextos que se pueda. Obviamente que no tiene ahora ni YouTube ni nada de eso. Si tiene que ir hasta un lugar y llevar el instrumento a esa persona, va y se lo lleva, ¿no? Arriesgándose a un montón de cosas, que también es otra situación. Bueno, nada, quería como aportar una reflexión en ese sentido. Les recuerdo que hay un foro abierto, Santiago, ahí podés también contar esto, ¿no? Que tenía que ver con qué se necesita para enseñar, qué se precisa para enseñar, qué hay que tener o no tener, o poseer o portar, ¿sí?
Algunos hablaban de vocación, algunos hablaban de formación, algunos hablaban de pasión, ¿sí? Bueno, ahí podés, Santiago, participar, ¿sí? Contar esta experiencia que estabas contando, que es importante porque tiene que ver con un intercambio también ahí, ¿sí? Para poder seguir de forma paralela a la clase, ¿sí? Ahí los y las espero en el foro, ¿eh? Vi algunas participaciones. Bueno, Profe, sí. de esto yo quería contar algo súper chiquito de que a mí me pareció muy interesante el tipo de enseñanza que se puede dar. En mi caso, mi primer director orquestal fue Daniel Ducos, que es profesor de guitarra en la escuela de música. Yo no lo tengo porque tengo piano, pero fue mi primer director musical cuando yo con 8 años entré a una orquesta en Villa. Y es rarísimo tenerlo ahora, bueno, ahora no lo voy a tener, pero en el tercer año lo tengo como profesor, y es raro volvérmelo a cruzar. Pero fue una persona que sí, que me impulsó a meterme en la música, y fue mi primer referente en el sentido de encontrarle la pasión a la música. Y por una de las personas que empecé a estudiar fue justamente por él. Entonces es como muy raro todo esto de cómo uno puede marcar la vida de un estudiante con una preparación adecuada y un acompañamiento adecuado a los estudiantes. Así es, sí, siempre tenemos maestros, maestras que dejan la huella en nuestra vida y muchas veces tienen que ver en esta decisión, ¿no? De seguir la carrera docente, sí, obviamente. Sí, Daniel es un compañero y también he ido a sus clases de guitarra. Sí, un gran profe. Bueno, 7 minutos, qué cosa, ¿eh? Qué cosa. 7 minutos, sí. Se nos va el tiempo. Pero bueno, es interesante toda esta charla. Bueno, después de la paradoja que estuvimos hablando, igual les invito a que vayan al texto, ¿sí? Que vayan al texto. Después aparecen las consecuencias de esa característica, ¿sí? Que habla sobre el funcionamiento real de la enseñanza, su función social, ¿sí? Y ahí aparece esta cuestión de la necesidad autorreflexiva que tiene que tener la didáctica, dice Contreras, ¿sí? Tiene que ver con un compromiso moral, ¿sí? Y tiene que ver con esto que la didáctica también está relacionado con, digamos, está relacionada con la enseñanza, y de alguna manera puede o legitimar esas prácticas, ¿sí? O estar en contra de esas prácticas, ¿sí? Entonces eso también tiene que ver con una cuestión de toma de postura, ¿sí? La didáctica es parte de ese entramado de la enseñanza, esa dinámica, ese flujo, ¿sí? Que decíamos de fuerzas que tiene que ver con lo social, ¿sí? No es una disciplina objetiva, externa, que mira de forma impasible, dice Contreras, su objeto de estudio. No, tiene que intervenir, ¿sí? Entonces, al mismo tiempo que estudia a la enseñanza, se encuentra con ella misma, dice Contreras, ¿sí? Ahí está esto de la necesidad autorreflexiva, ¿sí? De la revisión todo el tiempo de qué produce y qué dice la didáctica sobre ese objeto de estudio, ¿sí? Y tener en cuenta esta compleja realidad de la enseñanza. Bien, ¿qué más? ¿Qué más? Después aparecen las dimensiones también, tiene una dimensión explicativa, una dimensión proyectiva, esto de explicar para proponer, dice, ¿no? En un momento Contreras. Los procesos, ¿no? Los procesos de enseñanza-aprendizaje. Bueno, nos falta bastante más. Después aparece el punto del binomio de enseñanza-aprendizaje. Fíjense cuando habla, traten de leer y tratar de explicar, por ahí para la próxima lo podemos charlar, ¿qué es esto de la dependencia ontológica? Dice Contreras que la relación entre enseñanza y aprendizaje, cuando habla del binomio, ¿saben lo que es un binomio? ¿Sí? Del proceso de enseñanza-aprendizaje, no es una relación causal, sino que se trata de una dependencia ontológica, dice Contreras. ¿A qué se refiere con esto? ¿Sí? Vayan a la lectura que ahí está la respuesta.
Puede ser que tenga que ver con que si no hay una buena enseñanza, tampoco hay un aprendizaje. O sea, es esa relación también. Si no hay adecuadas herramientas en la didáctica, tampoco va a haber un resultado. No, no A ver. siempre se busca un aprendizaje, dice, que él modifica la manera de captar información y aprender, pero no siempre se busca eso como fin, por lo menos lo que yo entendí. No es como un resultado automático, no es que si yo enseño algo, por lo tanto se aprenderá. No siempre sucede. No siempre sucede que si alguien enseña, esa persona aprenda tal cual esta persona enseña. Digo, lo que yo estoy diciendo, ustedes lo están escuchando, lo están asimilando, lo van a interpretar, ¿sí? Y en todo caso lo van a expresar desde su lugar, y no siempre va a coincidir. Yo por ahí tengo cierta intención con respecto a lo que enseño, y por ahí puede estar mal interpretado esto que yo estoy diciendo, ¿no? Acuérdense la otra vez que hablamos de estas cuestiones de comunicación, la cuestión de la enseñanza es una cuestión de comunicación también, ¿sí? Es una relación comunicativa compleja, y es una práctica humana, ¿sí? Hay un vínculo, ¿sí? Hay cuestiones que se juegan entre dos personas que se encuentran en este vínculo pedagógico didáctico, ¿sí? La enseñanza no provoca automáticamente el aprendizaje, ¿sí? Lo propicia, quizás. Podemos pensarlo, ¿sí? Pero para eso hay que hacer algunas cosas. Sí, Gabriela. Dale. Sí, él hace un paralelo con una competencia, que él dice que puede haber una carrera y no es necesario que alguien gane, porque la carrera existe igual, digamos. Necesariamente, por más que uno no sea el ganador, la carrera existió. Hace el paralelo con lo que estás diciendo. Exacto. Bien. Por más que alguien no aprenda, igual, claro. Claro. A ver, lo que sí podemos hacer es proponernos que ese estudiante aprenda, ¿sí? Que esto tiene que ver con las intenciones que tenemos, porque la enseñanza tiene que ver con una intencionalidad educativa totalmente explícita, ¿sí? Ustedes están acá para aprender, yo estoy acá para enseñarles. Yo me propongo que ustedes aprendan algo, ¿sí? Me lo propongo. Para eso pienso un diseño, planifico los temas, elijo los autores, los textos, pienso estrategias, ¿sí? De qué manera, qué recursos pueden acompañar la lectura, la comprensión de los textos, ¿sí? Entonces, digamos, no es una relación causal, porque justamente no es que lo va a provocar, pero sí tiene que haber mucho de parte del docente, justamente para poder diseñar, ¿no? Primero será una idea y después la haremos realidad cuando lo llevemos al aula. Y después vamos a ver si eso sucede realmente, ¿sí? Si eso que yo propongo sucede. Si lo que yo pretendo que suceda, sucede realmente, o no, suceden otras cosas. Entonces vamos a ver que la enseñanza es una cuestión compleja, ¿sí? Pero que depende de ciertas variables. ¿Sí? Ya estuvimos viendo esta contextualización social, que no es menor, que no es un detalle. Pero también vamos a ver otras cuestiones en cuanto a estrategia, de qué manera se planta frente al aula, ¿sí? Ese docente, ¿sí? ¿Desde dónde enseña eso que enseña? Se va a volver a cortar, y nos vamos a quedar otra vez. Vamos a encontrarnos la próxima, ¿sí? Igual el lunes nos vemos en psicología, ¿sí? Porque Bueno, profe, ahora sí podemos decir buen fin, entonces. ahora sí fue en fin, sí. Buen fin de. Dale, buen fin de a todos. Lean. Nos vemos. Dale. Gracias, profe.